Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hay que seguir hablando de ciudad, hay que seguir hablando de región, pero de los proyectos, de las buenas ideas, de las cosas que se deben hacer, de las cosas que deben evitarse hacer. Todo por esta coyuntura electoral. Quiero reiterar que en el programa hemos decidido no invitar a candidatos que creo que tienen propuestas muy deficientes, y la idea del programa es invitar a personas, especialistas que nos ayuden a ver qué cosas necesita la ciudad. Hoy vamos a hablar de centro histórico, y voy a hablar de centro histórico con una persona que conoce el centro histórico, que lo ha estudiado, que lo aprecia y es más, que lo ha defendido. Y defender el centro histórico le ha costado el puesto, un puesto político, un puesto de confianza, es cierto, pero le ha costado el puesto. ¿Por qué? Por cumplir la función que se le encomendó. Voy a estar hablando del centro histórico, lo que requiere nuestro centro histórico con Franz Grupp. Franz Grupp ha sido hasta hace un par de semanas, tal vez un poco más, el director regional de cultura. No por un periodo cortito, él ha venido desde antes y ha tenido otras oportunidades en otros gobiernos. Nunca ha buscado, nunca ha llamado él para tener el puesto, lo llamaron. Cuando ha cumplido su función, fíjense, lo despiden para permitir lo que puede ser una gran agresión al centro histórico. Y en la segunda parte del programa voy a estar con un dermatólogo, César Delgado. César Delgado ha estudiado los males que está generando la radiación solar en Arequipa, los peligros que tenemos de la radiación solar, así es que vamos a hablar de eso, que también se lo recomiendo. Soy Enrique Zavala, le pido que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Franz, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Franz, primero te voy a hacer una pregunta genérica. ¿Nuestro centro histórico realmente tiene una arquitectura singular? El centro histórico tiene una disposición en general, una disposición de espacios y arquitecturas bastante singulares, ¿no? Muy particulares. Es una especie de muestrario de construcciones que van desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? hasta el XX. Hay cosas de Art Nouveau del siglo pasado, en fin. Y todo esto sobre un trazo urbano que data de la fundación, del 1540 prácticamente, que está claramente relatado en documentos, cómo se subdividió el espacio, trazando con un cordel, en fin, todo ese trazo recto. En esa plaza de armas que nosotros conocemos. En la plaza de armas, o sea, ese es el punto de nacimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, sobre ese trazo que se hizo desde el 540 días después y hasta el día de hoy, es que se ha ido renovando la ciudad de alguna forma, pero no renovando por capricho de gusto, por capricho arquitectónico. Yo creo que quien más ha dictaminado la renovación que ha habido arquitectónica en el espacio del centro es la propia tierra. Vivimos en un espacio que en el momento que hemos pensado tiembla muchísimo y se tira por el suelo la ciudad. Ha habido tantos terremotos que son los que han ido dejando espacios libres para que esas otras tendencias arquitectónicas, esos otros estilos que he mencionado, se vayan personificando, haciendo presentes en el espacio del centro histórico. Entonces todo eso le da un valor especial. Claro, o sea, nosotros, ¿no?, ¿no? tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando uno va al Cusco, uno aprecia en primer lugar el pasado precolombino, ¿no es cierto? El pasado precolombino. Luego hay una suerte de mestizaje, pero allí hay eso. Ese pasado precolombino arquitectónicamente no existe en Arequipa. En Arequipa. No, por lo menos en el centro y visible no, probablemente subyacente, ¿no? Sí. Pero nosotros no lo conocemos. Entonces la personalidad de Arequipa como tal, del arequipeño como tal, tiene que ver mucho con nuestro centro histórico. Así es, claro, y con ese trazo virreinal y que luego se ha ido enriqueciendo, ¿no? Eso significa que el centro histórico es la joya de la corona. Ya, sí. Es la joya de la corona. Entonces, nosotros debemos cuidarlo porque ahí está ligada nuestra historia, pero también nuestro futuro, porque podemos vivir del turismo y debemos además heredar esto a futuras generaciones, ¿verdad? Por supuesto, tenemos esa obligación, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, decía yo en la introducción del programa, tú intentas defender el centro histórico, pero no lo defiendes como
antaño de agresiones privadas. O sea, yo quiero derribar esta casa porque quiero construir mi edificio para beneficiarme yo y tener plata yo y no me importa el resto, ¿no es cierto? Sino, tú tienes que defenderlo de quien debería protegerlo, cuidarlo y preservarlo, o sea, del alcalde y de los funcionarios municipales, ¿verdad? Claro, a mí me tocó defender el centro, como tú bien lo has dicho, yo lo aclaré un poquitín más, de quien tenía que ser nuestro principal aliado para la defensa, pero que bueno, por X razones no se comportó tal cual, ¿no? Esto significa, porque durante mucho tiempo la idea era evitar que se derrumben casonas antiguas para que finalmente no terminen en cocheras, por ejemplo, ¿no es cierto? O Sí, en sí. edificios o cosas por el estilo. Pero ahora resulta que tenemos que defenderlo de nuestras propias autoridades. ¿Por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Qué ha pasado con la administración? Recordemos por qué te despidieron. Pero yo creo que el principal problema es la ignorancia, ¿no? La ignorancia, o sea, el desconocimiento que se agrava al no querer enterarse. Todo el mundo, todas las personas tienen ahí una serie de tópicos, de conocimientos que no conocemos, ¿no? Pero si nos negamos a conocer esas cosas, ahí sí estamos cometiendo un error grave. Y si hacemos gala de esa ignorancia al no enterarnos y agredir, como el caso del centro histórico, a este espacio, el asunto se hace mucho más grave. Y se hace mucho peor si esa agresión viene de la autoridad municipal, como ha sido el caso en Arequipa, ¿no? En los últimos años. O sea, la autoridad municipal y, yo no sé si todo, pero por lo menos buena parte de su equipo de trabajo, yo creo que no tienen ni idea de lo que es un centro histórico, del valor cultural, de las declaratorias nacionales o internacionales con respecto a estos espacios, la importancia que tienen, lo gravitante que pueden ser bien llevados en la economía de la localidad y de la nación y demás, ¿no? Entonces, claro, han optado por cerrar los oídos a preguntar y a enterarse más de la importancia esa que definitivamente ignoran, ¿no? Y como decía hace un rato, a hacer gala de ese desconocimiento, proponiendo unos cambios y unos arreglos que son pues terribles, ¿no? Que lo único, perdón, que lo único que van a hacer es desfigurar esos espacios, quitarles su carácter, quitarles su razón de ser como cosas especiales, ¿no? Y eso me imagino yo que en aras pues de dejar una impronta, de decir, claro, yo hice tal cosa, que todo el mundo lo criticó, sí, pues, pero lo hice y ahí está. No se me ocurre otra razón, ¿no? Bueno, también podría pensar en otras más oscuras. El asunto es que que querían hacer el viaducto de la avenida Salaberry con serios cuestionamientos de los colegios profesionales, que podría convertirse no solo en un riesgo arquitectónico de armonías, sino un riesgo para la vida de las personas, porque podían haber serios accidentes, y la única persona que puso allí las cosas en su sitio fuiste tú como director regional de cultura. Claro, digamos que como director, ¿no? Pero de hecho ha habido espero todavía, un buen grupo de vecinos, en fin, que se han dado cuenta de esto y de profesionales. ¿El otro? Si me permites terminar este punto, es bien importante que todo el mundo tenga en consideración que France Group no se ha opuesto a esas obras porque no me gustó el diseño, porque no me gustó el color que le iban a dar, porque los vidrios tendrían que haber sido de tal color o el pavimento de X aplicado de tal o cual forma. Quienes se han opuesto, y yo he tomado sus oposiciones, son los profesionales del ramo, los colegios profesionales, de ingenieros, de arquitectos, ¿no? Y con cuestionamientos técnicamente demostrados. Puramente técnicos. Y es sumamente interesante, ¿no?, que cuando se han hecho estas observaciones a los proyectistas de la municipalidad y ellos no los han respondido y han recurrido simplemente al juego político para abrirse camino, cuando ha venido el viceministro con un equipo de arquitectos de Lima, se ve que no han podido arreglar estos desastres arquitectónicos o ingenieriles, por llamarlos de alguna forma, porque si no ya estarían aprobados. Hasta donde yo sé, no hay aprobación. Sin o sea que embargo, habría que hacerlos de cero, ¿no? Ahora, el otro cuestionamiento es un intercambio vial que lo quieren hacer para que la gente se ubique al inicio de la calle Jerusalén, frente a la entrada del Parque Selva Alegre, encima de la Torre Entera, ¿no es cierto? Sí, así.
algo que también tiene serios cuestionamientos, es, entre sí. ellos por los riesgos que va a ser techar una buena parte de la Torrente, ¿no? ¿no? Allí ha habido un asunto especial, que eso ha sido el principal motivo de que te hayan sacado, ¿no es cierto? Los periódicos han anunciado que la autoridad municipal ha dicho que la próxima semana inician las obras porque todo ya está arreglado. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, la verdad es que no sé al respecto mayor cosa, salvo la noticia que yo también he visto en varios medios informativos, ¿no? Que ya están las autorizaciones del Ministerio de Cultura y que se va a hacer. Pero era subsanable, o sea, ¿era tan fácil de subsanar el asunto? O sea, porque o sea, en 2 semanas arreglamos todo el asunto así de fácil, o sea, era una cosa tan simple de hacer. Yo no sé, porque hasta donde explicaron los ingenieros era replantear todo. Ahora hay otra cosa, o sea, yo no estoy seguro, tendría que haberlo preguntado al propio ministerio, si realmente ya hay una autorización. O sea, podría ser que no. Así ha pasado varias veces. Podría ser una mentira más, y digo más porque ya una vez la señora alcaldesa le mintió a la ministra, ¿no? Y tengo hasta el documento, ¿no? O sea, donde dice que ya está todo resuelto, que ya levantaron las observaciones, y pese a lo que habían conversado en su despacho, aún no había la autorización. Y era mentira, como se lo hice saber a la ministra, ¿no? Porque no habían ni siquiera presentado en ese momento el burdo pseudo levantamiento de observaciones que presentaron después. Entonces habría que estar muy seguros de que realmente exista esa autorización, ese visto bueno del ministerio para lo que se ha anunciado, porque ya hay, como acabo de mencionar y lo tengo documentado, un antecedente pues de unas mentiras que dan vergüenza, de verdad, proviniendo de una autoridad, de la segunda ciudad del país, en fin, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Franz Grupp, ex director regional de Cultura, un defensor del centro histórico. La idea de esta entrevista es no solamente hablar y denunciar estas cosas, sino saber qué es lo que se debe hacer con el centro histórico, qué debe hacer el próximo alcalde, cuáles son los proyectos que tienen que realizarse y qué cosas en definitiva no deberían hacerse, porque el centro histórico es intangible, no solamente es patrimonio de la nación ya declarado, sino patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2000. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Franz Grupp, ex director regional de Cultura. Digo el ex simplemente porque en esa condición defendió el centro histórico y por eso la ministra de Cultura decidió echarlo para facilitar que se hagan unas obras mal hechas, mal planeadas por la municipalidad provincial de Arequipa. Y en la segunda parte vamos a estar hablando de los efectos de la radiación con el doctor César Delgado. Franz, tú eres además un restaurador de arte. Tú has vivido con el arte, tú has estudiado eso y tú lo aprecias. ¿Qué es lo que necesita nuestro centro histórico? Con Guillén se avanzó en algunas cosas, se hizo un drenaje para evitar que las calles se inunden, se deterioren, cosas por el estilo, y además en algunas calles se hizo cableado subterráneo. Pero, ¿qué cosas importantes nos faltan hacer con nuestro centro histórico? Al día de hoy lo que necesita el centro histórico es que en la mañana le pasen una escoba y en la tarde otra vez, porque está en tal abandono que hasta la basura se está juntando. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, Sí, esa ¿no? municipalidad ni siquiera limpia. Por lo menos el en este centro momento histórico. no. En este momento no. Luego, tú has comentado, o sea, continuar con hacer el cableado subterráneo que se comenzó hace 10, 12 años, más, casi 15 años, ¿no? Bueno, no, claro, o sea, Sí, el cableado 18 subterráneo años, son 18 claro, años, 18 2000, años, ¿no? claro, sí, ¿no? Y labores así de chiquitas, cosas pequeñas, de mantenimiento nada más, ¿no? O sea, el centro Locuras histórico- como las que se están planteando de querer remodelar la plaza de armas. Bueno, ahora yo tengo miedo. Saliste tú, que era el que había puesto las cosas en su sitio, y ahora resulta que podrían hacerlo, podrían meter la mano a la plaza de armas. Bueno, en realidad no podrían hacerlo, no deberían de hacerlo, ¿no? Pero ese fantasma sigue por ahí rondando, ¿no? ¿Qué Pero es lo que quieren hacer con la plaza?
Mira, yo no sé cuál sea el plan ahora, pero hace unos años, unos 5 o 7 años, no sé, se hizo un concurso de ideas para una remodelación de la plaza. Hasta publicaron un impreso, ¿no? Un anillado, en fin. La mitad de la plaza iba a ser arborizada. Que O sea, este- ya no, o sea, ya no mirabas nada, pues ya no puedes mirar la es el catedral. resultado nada. del concurso y es terrorífico. Pero yo te voy a decir ¿No? una cosa, yo voy a mantener la reserva de la persona con la que hablé. Pero yo hablé con uno de los jurados. Y en uno de los jurados me dijo de que el concurso se declaró desierto. Pero gente de la cooperación española dijo, el primer concurso no lo podemos declarar desierto, y presionaron para que se diera el premio. Pero si era desierto, o sea, lo peor que podría hacerse es que eso se intente hacer, ¿no es cierto? Arborizar la mitad de la plaza de armas, hacer una losa única, que no haya veredas, no haya nada, y abrir este espacio del atrio de la catedral para que sea un pasaje único desde Mercaderes hacia San Agustín. O sea, para comenzar, hacer un concurso de ideas para remodelar la Plaza de Armas es un perfecto disparate. Es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de todo. Una pérdida total. La sola idea de llamar a concurso y eso. Creo que no se necesita más comentario que eso. O sea, es que esto no tiene sentido. O sea, en Arequipa, a través de su historia contemporánea, desde que se reconoce más el patrimonio y hay declaratorias y demás, se ha preocupado primero porque esto sea declarado por el Estado peruano y reconocido por el Estado peruano como un patrimonio especial de la nación. Y luego, a finales del siglo pasado y comienzos de se ha preocupado porque este patrimonio nacional especial sea reconocido como un patrimonio de la humanidad de todos, ¿no? O sea, a ver, por hacer un paralelo bastante profano, pero yo creo que entendible, ¿no? O sea, hay un concurso de belleza, escogemos una señorita muy agraciada, muy inteligente, simpática, en fin, para que vaya a este concurso y gana. Y una vez que gana, decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que agrandarle los ojos porque están medio chiquitos. Hay que hacer una cirugía ¿Sabes estética qué? en la nariz. La nariz hay que apuntarla un poquito más, los labios hay que engrosarlos y ¿sabes qué? Que le haga una liposucción y que no sé cuándo. Entonces, ¿para qué rayos la mandaste a concursar? No, además ganó. Si ¿no? ya ganó, Si ya ganó. ya ganó así. Nosotros hemos ganado. Pues repito, el paralelo es profano, ¿no? Pero es así. Pero es algo así, Lo demuestra. o sea, nos hemos preocupado porque esto se declare, lo hemos festejado con bombos y platillos, no han pasado ni 20 años y ya queremos cambiarle de cara. O sea, sí, es incalificable realmente, es una perfecta tontería, ¿no? O sea, el solo concurso, como te digo, ya es una completa barrabasada. Era una completa barrabasada hecha por la cooperación española con la superintendencia del centro histórico, o sea, los que se supone que saben. Entonces, ahí es por donde viene nuevamente el miedo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, nuestro centro histórico no puede depender de la buena voluntad del siguiente alcalde. Eso no es cuestión de buena voluntad, es cuestión de conocimiento, ¿no? De conocimiento. Y si, repito, como dijimos al principio, si no se tiene, me informo, pues. Y me informo con quien sabe. Hay muchas personas en el Perú que tienen un conocimiento grande de cómo mantener un espacio histórico, un espacio cultural, ¿no? Como te digo, es mantenimiento, es limpiar, cambiar una pieza que se deterioró, adelantarse a que algo se vaya a estropear para, no sé, corregir mil cosas que se puede hacer de manera preventiva, ¿no? Pero no grandes cambios, no hacen falta. Sí, esto es lo que hemos declarado, ¿para qué rayos le cambiamos de aspecto? Me imagino que hay otras cosas que sí pueden ser una gran amenaza con el centro histórico. Estuve conversando hace poco más de una semana con el ex director regional de la Defensa Civil. Ya. Y hablaba de que uno de los grandes peligros sigue siendo un gran terremoto aquí que fracture una represa. Si se fractura la represa, dependiendo de en qué época se haga. Si el terremoto ocurre con la represa llena, claro, el asunto es grave, porque me ha asegurado, según las modelaciones que ellos han hecho, que el agua pasa a la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Y que inclusive bajaría por el Álvarez Thomas, claro, ¿no es cierto? Se estima además que vendría la primera ola que estaría llegando, no sé si precisamente al centro de la ciudad,
pero se estima una ola pues de 60 metros. Eso es una cosa bastante grande, son Apocalíptico, millones de verdad. de metros cúbicos. Pero nadie habla de eso, porque eso también deberíamos estarlo pensando, ¿no es cierto? Bueno, claro. Tú eres autoridad y, por ejemplo, de eso no se ha hablado mucho. Se ha mencionado en algún momento, pero no sé si hay la prevención debida para esto, ¿no? Primero, prevención en el sentido de que si se da la alarma de tal cosa, ¿qué hacer? En una ciudad tan grande y tan desordenada en todo sentido, yo no sé si habría mucho que hacer, ¿no? O sea, yo creo que la prevención ahí estaría más con quienes tienen que ver con el mantenimiento de las propias represas para no garantizar, porque con la naturaleza no se puede garantizar nada, pero por lo menos tener las mayores seguridades de que tal fractura no se dé, ¿no? O de que haya alguna forma de atenuar esa apocalíptica ola que has mencionado, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas, porque con la naturaleza es muy, muy complicado, ¿no? Pero sí debiera, creo, dársele más importancia a esto. ¿Cómo están nuestros puentes? Porque nuestros puentes son preciosos, son pequeños pero preciosos, el puente de Bolognesi, el puente Grao. Lo que yo no sé es el puente de Fierro. Yo hasta ahora he preguntado desde, no sé, ya deben ser por lo menos un par de décadas y nunca me han respondido. Yo les preguntaba, ¿quién ajusta las tuercas del puente de Fierro? Porque si es un puente de Fierro es armable, hay tuercas visibles. ¿Tú sabes quién le ajusta esas tuercas? La verdad es que como ministerio nosotros no hemos hecho una evaluación del estado de los puentes, ¿ah? Eso es lo cierto, ¿no? Yo no sé si hay alguien que se dedique a esa labor, si es que es necesaria esa labor, probablemente es esto que nosotros estamos pensando ahorita que hay que ajustar cada Bueno, cierto chequear tiempo. es una manera de decir, ¿no? O sea, Tal vez no se da, ¿no? Claro, o sea, pero ¿quién las mira? ¿Quién ha claro, determinado pero eso? monitorear el puente concreto de Fierro, yo creo que sí lo han revisado, por eso es que se restringió de alguna forma el tráfico. Bueno, se restringió en el sentido de que entren autos más pequeños, ¿no? Les han puesto no sé cómo llamarlo, Una barrera una para que... barrera, un ¿no? moldecito para que entren autos chicos, pero igual el puente está sobrecargado, ¿no? Y yo no sé si tiene el mantenimiento debido. Y los otros puentes, porque así como se va y se revisan las Ajá. iglesias, ¿se revisan los puentes? O sea, ¿cómo está el puente Bolognesi, por ejemplo, que es el más viejo, ¿no? Te repito, nosotros como ministerio, No lo cuando han estaba visto. en el ministerio, no nos hemos ocupado de este asunto, ¿no? ¿Quién debería Pero hacerlo? ¿La defensa civil? yo pienso que sí. O sea, la municipalidad. Sí, y yo sospecho que sí se hace algo, ¿ah? Por lo menos harán algo mínimo para calcular el tráfico que puede pasar, la cantidad de vehículos, el peso, ¿no? Yo creo que algo debe hacerse. No puedo estar seguro, pero en alguna ocasión me parece haber visto noticias de que se podía seguir el tráfico en estos dos puentes, que no debiera haber tráfico muy pesado por el Bolognesi, que efectivamente no pasa tráfico muy pesado, ¿no? Más es por el Grau. O sea que pienso que algo han hecho, pero en todo caso, como tú mismo lo has dicho, quienes podrían responder mejor la pregunta son las autoridades municipales, ¿no? Y de defensa civil. ¿Qué Vámonos a depende una del pausa. municipio? Vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos pretendo hablar sobre qué deben hacer los privados, porque el centro histórico es de privados, básicamente. O sea, ahí no, eso no es una cuestión estatal. Cada quien tiene un dueño, cada casona, cada parte de los portales inclusive. Entonces, veamos cómo está ese asunto, cómo se están comportando los privados tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, ha sido con Franz Gruff, exdirector regional de Cultura. Estamos hablando del centro histórico, las cosas que deberíamos hacer, cómo deberíamos cuidarlo. Antes de meternos al tema de los privados, el uso que se está dando a la Plaza de Armas, por ejemplo, deja mucho que desear. Desde la municipalidad que pone una carpita, pero de las más viejas creo que tiene, para serenazgo, para que midan la presión de los viejitos o no sé ya qué, en una esquina de la Plaza de Armas, hasta autorizar, por ejemplo, que ahí se hagan ferias de corte de cabello, que se utilice las zonas aledañas con kiosquitos de tela, yo no sé. ¿Cómo ves tú el manejo que se está dando a la Plaza de Armas en especial y al centro histórico en general? Sí, en verdad, muchos de los usos, no creo que todos, pero muchos son pues un maltrato, ¿no?
de verdad, a ese espacio principal público de la ciudad, a ese corazón de la ciudad. Es como que en una casa citas a tus amigos para hacer una parrilla del domingo y enciendes tu parrilla en la sala. No se te va a ocurrir, pues, a nadie. A las autoridades municipales sí. Y es lo que hacen con la Plaza de Armas. O sea, hay tantos espacios públicos donde se puede hacer y se debe hacer cosas como la Feria del Libro, ferias artísticas, en fin, de lo que fuese, que quepa, por supuesto, un espacio urbano como el del centro de Arequipa, pero no necesariamente la Plaza de Armas. Si hay, repito, muchos sitios para hacerlo, pero claro, ahí es más visible, ¿no? Ahí hasta, mira, hay políticos que hasta de conversaciones como lo que estamos haciendo sacan rédito, porque simplemente son mencionados o son ubicables mentalmente, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, a eso llega, ¿no? Pero de verdad, como uso, es pues profano, es completamente fuera de sitio, es obsceno, ¿no? Y tenemos, o sea, eso ya no está en manos, digamos, de un gerente municipal, sino está de un gerente del centro histórico, así le llaman, ¿no es cierto? Claro, es la gerencia del centro histórico, pero también muchas veces sé que ha decidido el despacho de la alcaldía por encima de sus gerencias y demás. Es cierto que sería tonto tener eso ahí también sin usarlo, pero ¿para qué Es que lo se usamos? usa. Cuando caminas lo estás usando. Cruzas y lo estás usando. Pero allí podríamos hacer certámenes, eventos, qué cosas son compatibles, qué cosas no son compatibles. ¿Eso está definido? Las cosas de repente tradicionales, las fiestas religiosas, qué sé yo, ¿no? Pero usarlo pues como si fuese el jardín de atrás para hacer, no sé, un festival de comidas, de cortes de cabello, cosas por el estilo, no tiene sentido, pues. De hecho, el uso principal, el uso más importante es el de caminar por ahí. Por eso se peatonalizó, ¿no es el de cierto? disfrutar el espacio, que ahora que está sin autos, o por lo menos 3 de las calles de la plaza están sin autos, lo haces con más tranquilidad, disfrutas más del paisaje urbano, o sea, ves mejor los portales, ves mucho mejor la catedral. Ese es el principal uso, o sea, no debemos pensar en el uso de los espacios culturales, de los espacios históricos, en fin, solamente en función del visitante, sino de nosotros. Nosotros somos los dueños de la casa, somos los principales llamados a disfrutar de ese salón especialísimo que nos ha tocado heredar y cuidarlo. Y además, secundariamente, compartirlo con nuestros invitados. Pero no pensemos solo en el invitado. No solo en turistas. Claro. Dime, los árboles han crecido, las palmeras también, y en determinados momentos no permiten que se vea todo el panorama. Históricamente la plaza no tenía palmeras, precisamente, y tampoco árboles tan grandes, ni cosas por el estilo. ¿Hay que repensar ese asunto o eso también es intangible, intocable? Hay que darle mantenimiento, ¿no? Si yo dejo que crezcan las palmeras hasta un punto en el que sean hasta peligrosas, las voy a tener que cortar todas de un tirón, ¿no? Entonces, claro, esos cambios van a verse como un cambio brusco realmente, ¿no? Pero si hay un mantenimiento regular, algunas son cambiadas por otra especie, o por la misma especie, pero que otra vez vuelva a crecer para que mantenga una cierta altura. O sea, se pueden cambiar, hay que sacarlos y resembrar, o sea, eso sí se puede. Claro, pero siempre también de una forma, pues, pensada, ¿no? O sea, no a alguien se le va a ocurrir de repente hacer, no sé, un cactario en la Plaza de Armas. No, pues, porque no es, ¿no? O sea, hay que tratar de mantener el paisaje que tiene ahora, pero dándole mantenimiento. O sea, si un árbol está creciendo demasiado, habrá que podarlo. Si alguno amenaza con crecer muchísimo, que pues, se pueda convertir en un peligro o tapar, de repente hay que cambiarlo por otra especie. Pero estamos hablando pues, de cosas puntuales. Eso es solamente lo que decía hace un rato, mantenimiento, ¿no? Cuando yo trabajaba en un diario Arequipa al Día, decidimos hacer unos suplementos sobre casonas principales que no conocíamos mucho. A mí me tocó hablar de la Casa de la Moneda, por ejemplo. ¿No? Ahora es un hotel 5 estrellas. Un compañero mío le tocó sobre lo que se llamaba la Casa del Alférez en el Portal de Flores. Hoy es la Casa del Alférez, que en esa época estaba deshabitada, es ahora un mercadillo artesanal, ¿no es cierto? Y un mercadillo artesanal peligroso según la defensa civil.
Pero ahí está funcionando. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es el uso, las formas en que se están comportando los privados? Porque eso es privado, eso no es del Estado. Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno está la iniciativa privada y otra la potestad que tiene la municipalidad de decir esto sí y esto no. Esa es potestad municipal, dar licencia o no darla para determinados usos. En el año 2000, en el 99, 2000, cuando se está haciendo toda la documentación para pedir la declaratoria de la UNESCO, se creó la Superintendencia del Centro Histórico, ¿no? Yo soy uno de los fundadores. E hicimos en ese entonces un reglamento de usos para el centro histórico, ¿no? Las cosas que se podían, que no se podían hacer, los tipos de avisaje y demás, ¿no? Eso lamentablemente ha caído en desuso total, la superintendencia hoy día además no existe, ¿no? Y no se aplican ese tipo de esas restricciones. Entonces, la municipalidad está como muy laxa en dar licencia a todo, ¿no? O no lo supervisa. Porque, o no lo supervisa, yo no sé. ¿Ha subido últimamente por la calle de San Francisco? A la altura de la sí, prefectura. Sí. Bueno, ¿te acuerdas? La prefectura, ¿no es Ya. cierto? Al lado queda la subprefectura. Sí. Hoy ahora es seguridad del Estado. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora en la fachada han puesto un cartel luminoso de esos, ¿te acuerdas los que había de los bares Sí. antiguos con luces atrás? Que dice Seguridad del Estado, Policía Nacional del Perú, inmensamente grande y mal colocado. O sea, lo han traído de algún lugar y lo han puesto encima además de uno de los adornos de la portada. Claro, ¿No? eso Y nadie, y es la policía, al lado de la prefectura, es seguridad del Estado, a una cuadra. Mira, no me he fijado en eso, pero A una ya cuadra me de la lo plaza. puedo visualizar y es desastroso. O sea, normalmente eso, si estuviera vigente el reglamento de la superintendencia, no se hubiera permitido. Y se les daría, por supuesto, una opción, o sea, de letras recortadas. Había una serie de normas que permitían que la gente haga conocer sus negocios con publicidad, pero sin que esa publicidad se imponga, agobie y ensucie el paisaje del centro histórico, ¿no? Pero ahora, en verdad, el centro histórico es tierra de nadie, ¿no? O sea, como comentábamos al principio, quien debía ser aliado del Ministerio de Cultura en su conservación, para algunos casos se convirtió en enemigo. Y es la municipalidad quien administra la ciudad. Así es. Franz, te agradezco mucho. Gracias a ti más bien por el interés y para cerrar me robo unos segundos, ¿no? La ciudad, como conversábamos hace un rato, es de todos nosotros. La hemos heredado, la tenemos que vivir, disfrutar, conocer y en segundo plano compartirla con las visitas, con los turistas. Entonces, como propietarios, como herederos de eso, debemos de cuidarla. O sea, todos tenemos que estar alerta para que ni la municipalidad, ni ningún ministerio, ni nadie, ni un privado agreda ese espacio que es tan importante, que ha sido reconocido por nosotros como Estado, por la comunidad internacional como algo único y especial. Cuidémoslo, ¿no? O sea, sintámonos dueños y cuidémoslo. Como dije hace un rato, el centro histórico necesita mantenimiento, no grandes obras que lo vayan a desfigurar. Gracias, Franz. Gracias a ti. Franz Group estuvo con nosotros. Nos vamos a una pausa. Regreso con César Delgado. César Delgado es dermatólogo y ha estudiado los efectos que está teniendo la radiación sobre la salud de los arequipeños. Vamos a hablar de eso tras la pausa.